Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de los lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminando y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienen? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a casa, y dio de comer a sus asnos, y se levantaron, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Señor, venimos delante de ti, reconociendo tu palabra, Padre, reconociendo tu verdad y reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Habla en esta mañana a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que tú seas glorificado, Señor, y que muevas nuestros corazones, Señor, para que nos volvamos a ti, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, confórmanos a la imagen de Cristo, Señor, a través de tu verdad, Señor, danos entendimiento y que podamos aplicarlo a nuestra vida. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno lee esta historia, hermano, y es bien fuerte. Y nosotros nos damos cuenta que
dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, si nosotros vamos al internet y buscamos noticias así, han ocurrido cosas que uno ni se imaginaría. Pastores que están en inmoralidad sexual, que se aprovechan de las hermanas, pastores que roban dinero, hermanos que viven doble vida, pero están en la iglesia. Y aquí vemos un suceso en la historia bíblica. Las consecuencias de vivir alejados de Dios, creyendo estar con Él. Estamos hablando aquí del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Si nosotros vemos todo el contexto del libro de Jueces, después de que Josué hizo cruzar el Jordán, cuando ya murió Josué y los sacerdotes de su tiempo, hubo un gran error que cometieron, o una desobediencia de parte de los padres israelitas, que no pasaron el conocimiento de Dios a sus hijos. Y entonces vemos en cada uno de los jueces cómo fue cada uno peor que el otro hasta que llegamos a Sansón. Sansón gobernado por sus impulsos sexuales. Y luego de la historia de Sansón es que vemos una historia de una madre, está en el versículo 18, que lo voy a llamar así, alcahuetea a su hijo. Que él hace su propia religión y tiene su propio sacerdote levita. Y luego de eso es que vemos esta historia. Se dice que los capítulos 18 y 19 y el final de Jueces fueron que ocurrió en medio de todos los sucesos que sucedió con los jueces, en medio de ellos, no necesariamente al final de la historia de los jueces, sino que el escritor decidió ponerlos aquí al final para mostrar cuál era la situación en la que estaba el pueblo de Israel. Y aquí vemos dos historias paralelas. Algunos que recordamos la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Dios envió mensajeros a los ángeles, y los también ellos están como forasteros, como huéspedes que se quedan en una casa y aparecen una multitud de hombres que quieren hacer lo mismo que con este hombre. Ahí dice, quieren que los conozcamos, ¿no? Pero ¿por qué nosotros lo entendemos eso? No, quieren conocerlo, entonces ábranle la puerta. Ellos quieren acostarse con ellos, para llamarlo así más. Yo creo que se entiende, ¿no? Hay niños aquí, por eso no quiero ser más explícito. Entonces, la misma situación de Sodoma está ocurriendo en el pueblo de Israel. La diferencia es que en Sodoma salen los ángeles y los hacen ciegos a los perversos de ese lugar. Pero en este caso vemos a un padre que entrega a su hija, no quiere entregar a su hija porque no lo hace, y a una concubina. Pero todo tiene su proceso. Vamos a empezar desde el versículo 1. Dicen, aquellos días cuando no había rey en Israel. Nosotros vemos, si vamos al capítulo 18, versículo 1, encontramos la misma frase. En aquellos días no había rey en Israel. Y si nos vamos al último capítulo de Jueces, el último versículo, Jueces 21-25, dice, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto nos muestra la necesidad de un rey salvador. O sea, aquí el escritor de Jueces está recalcando, no había rey en Israel y por eso sucedían estas cosas. Pero eso no apunta necesariamente a un rey físico, a un rey como Saúl, como David, porque si vemos sus historias, ellos tampoco cambiaron por completo lo que estaba sucediendo en Israel. Pero sí hubo un rey salvador que vino al mundo a morir por nuestros pecados y a salvarnos de nosotros mismos. Y a eso apunta el escritor de Jueces. No había rey en Israel, entonces había necesidad de un rey. Hay necesidad de un rey en nuestra vida.
Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Una concubina, cuando nosotros leemos concubina, es alguien que se ha juntado ilegalmente, o sea, no están casados legalmente. Pero en el contexto bíblico, una concubina era como una esposa, pero una esposa inferior, que estaba como una esclava solo para satisfacer los deseos del esposo. Ese era el trabajo de una concubina. Y esto, aunque era culturalmente aceptable en esos tiempos, no era aceptado por parte de Dios, y menos aún para un levita que era un sacerdote de Dios. Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Israel, cómo los levitas, los sacerdotes, los pastores de ese tiempo, estaban viviendo como bien les parecía. Si les parecía tener una concubina, bueno, una concubina, no una esposa como el Señor manda. Desde ahí vemos cómo el pueblo de Israel, desde los líderes, está alejado de la palabra de Dios. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Otro versículo por versículo vamos viendo cómo no se cumplen las escrituras, cómo no se cumple la ley de Dios. Muchos de nosotros sabemos que una mujer que ha sido infiel tenía que ser apedreada. Era lo que demandaba la ley en ese tiempo. Y era una muestra de la justicia de Dios. Pero la mujer huye y se va a la casa de su padre, después de haberle sido infiel a su esposo. ¿Y qué hace el esposo? Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Le fue infiel, la ley exigía que ella sea apedreada, pero el levita, el sacerdote de Dios, que tenía que obedecer la ley, que seguía la ley de Dios, va amorosamente y busca a su esposa. A los ojos de nosotros no es un acto loable, y no perdón, pero no hay ninguna muestra de arrepentimiento de parte de su esposa en ningún momento. Ahí podría ser sí, la perdona, pero no le importó, prácticamente no le importó lo que Dios dice en su palabra, y fue y buscó a su esposa. No me importa que me haya sido infiel, que haya deshonrado a Dios, voy y la busco. Voy y la busco. Otro punto con respecto a la desobediencia a la palabra de Dios. Y ella lo recibe con los brazos abiertos. Esto puede mostrarnos también que había una noción de parte de ella, de que tal vez mejor lo trato bien para que no me acuse delante de los líderes y yo sea apedreada. Y vamos a ver la misma actitud de parte del padre. Cómo los padres a veces somos condescendientes con los pecados de nuestros hijos, y eso trae consecuencias. Es muy, ¿cómo se dice? Más que seguro que este padre siempre fue condescendiente con su hija. Porque ella, al haberle sido infiel y ir a la casa de su padre, él los recibe con los brazos abiertos. No pasó nada, hija, venga, entra a su casa, aquí está su casa, no importa que haya dejado a su esposo. Porque lo correcto, incluso si él no supiera que ella fue infiel, es que él la devuelva a su esposo. Él ya tenía que estar con su esposo. Pero no hace así el padre. Está 4 meses en la casa de su padre. Versículo 4. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón. En otras palabras, aquí le está diciendo: descansa, necesitas descansar para recobrar fuerza. Toma un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió el suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos
juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana se levanten temprano a su camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Vemos aquí que el padre le insiste durante 2 días que se quede, que se quede, que se quede, que se quede. ¿Qué motivo tenía el suegro para que se quede el yerno ahí? Estaba preocupado por lo que le vaya a pasar a su hija, las consecuencias de su pecado. Cuando lo correcto es que él corrija a su hija y le diga: está mal lo que estás haciendo, necesitas arrepentirte, has deshonrado a Dios. Pero no se habla en ningún momento de eso. Ni el esposo habla de eso, ni el padre, ni la concubina, todos calladitos. No pasó nada aquí. Y le insiste 3 días y se quedó 5 días ahí el levita como si no tuviera nada que hacer. Un siervo de Dios que tenía que volver al templo porque estaba yendo el trayecto a la casa de Jehová, pero está 5 días ahí. Pero ya dice: no, ya es mucho 5 días, entonces tengo que seguir mi camino. Tengo que seguir mi camino. Y vemos aquí cómo se refleja lo que dice en el último versículo de Jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. A mí me parece que tengo que volver con mi esposa, aunque me fue infiel, sigo con ella, aunque no reconoce su pecado. Mi hija cometió pecado, pero yo creo que debo cuidarla, aunque haya cometido pecado, y no hablemos del tema, que ahí se quede. El levita tenía una concubina, sin importarle lo que dice la palabra de Dios. Y así muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Compramos, vendemos, venimos a la iglesia, enamoramos, no sé, cualquier cosa que nos viene en la mente, pero somos cristianos. Vivimos en pecado, somos cristianos. No tomamos en poco la palabra de Dios. No se quiso quedar y llegaron a la ciudad de Jebús. En ese tiempo Jerusalén no pertenecía a Israel todavía, no había sido tomada. Y esto es una muestra también de cómo el pueblo de Israel nuevamente sigue desobedeciendo a Dios, porque Dios les dijo que una vez que pasen el Jordán tenían que tomar toda la tierra prometida y destruir a todos los habitantes de esa tierra porque eran idólatras. Era una muestra del juicio de Dios hacia esos pueblos. Pero el pueblo de Israel dijo: no, bueno, tomamos esta parte sí, esta parte no, esto, con ellos nos quedamos por un momento, porque la ciudad de Jerusalén fue tomada recién en los tiempos de David, o sea, mucho tiempo después. Tomaron tiempo para obedecer, pero ahí es donde estaban los jebuseos. Y estando ya junto a Jebús, versículo 11, al día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. El pensamiento de este levita: bueno, los israelitas, los cristianos, tienen buenos principios, entonces mejor vamos a esos lugares. Y resulta que a veces nos pasa eso, ¿no? Que creemos que vamos donde un cristiano, estamos como un cristiano y no se comporta como tal. O nosotros no nos comportamos como tal. Estaba yendo con confianza, o nos quedamos en Gabaa o en Ramá, porque ahí nos van a recibir bien. Un israelita no solo es hospitalario, debe ser hospitalario, porque es un mandato del Señor. Un cristiano debe ser hospitalario. Pero ¿qué pasa con estas personas de Gabaa? Ven, sigamos, versículo 13, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad.
la plaza de la ciudad es un lugar alejado donde nadie ve a las personas, ¿no? Así es. Es un lugar, el centro, donde todo el mundo pasa y ve quién está ahí y sabe quién está. Pero ¿qué pasa? Dice, porque no hubo quien acogiese en casa para pasar la noche. O sea, nadie se les acercó y le dijo, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Tienen lugar para quedarse? No, entonces pasen a mi casa. Ninguno en la ciudad, una ciudad israelita, fue hospitalario con ellos y los dejaron ahí en la plaza. Nuevamente, cada quien hacía lo que bien le parecía. Está así nuestra vida. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. O sea, no era, los que estaban en Gabá eran de la tribu de Benjamín. Y este hombre era de Efraín, o sea, del monte de Efraín, de donde venía este levita que estaba yendo lejos. Y él se acerca y les pregunta. Y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos y vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. O sea, estaba de ida, a la casa de Jehová estaba en Silo, todavía no estaba en Jerusalén en ese tiempo. Entonces era una ciudad cerca del río Jordán, donde estaba la ciudad de Silo y estaba el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Entonces, antes de ir a su ciudad, el levita, que era de Efraín, iba a pasar ahí a la casa del Señor. Pero lo interesante y vale recalcar que quien se le acercó fue un hombre viejo de la ciudad de Benjamín. Yo les dije al principio que cuando en el tiempo de Josué y empiezan los jueces, muere Josué y los sacerdotes y los padres no le transmiten el conocimiento a sus hijos, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero este era un hombre viejo. Generalmente, aquellos principios que se pierden quedan aún en las personas que son mayores. Entonces, este anciano tenía conocimiento de que un israelita debería ser hospitalario. Y él aplica este principio. Entonces, veo a estas personas en la plaza, necesitan hospitalidad, porque no se van a quedar en la plaza. Y eso es lo que les dice. Dice, seguimos en el versículo 19. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Prácticamente lo que le estaba diciendo el levita era, estamos bien aquí, no hay ningún problema, no se preocupe. No queremos incomodar a nadie. Tenemos todo lo que necesitamos, nos quedamos aquí en la plaza, acampamos y nos vamos mañana. En resumen, pero este anciano les dice, y el hombre anciano dijo, pase contigo tu necesidad, toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. No sé cuánto tiempo ya vivía este anciano de Efraín, pero parece que él tenía algún presentimiento, bueno, si se quedan en la plaza a estos hombres les va a pasar algo, ya conozco a las personas que viven aquí. O sea, vengan a mi casa, yo les voy a dar todo con tal de que no se queden aquí en la plaza, porque algo puede pasar. Pero ¿qué puede pasar en la plaza de una ciudad, de un pueblo israelita? Donde supuestamente gobiernan las escrituras y gobierna Dios. Es una muestra de que estaban alejados completamente de la palabra de Dios y de Dios mismo. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. Cuando leemos esta palabra en la Biblia, conocer significa unión carnal. Eso es lo que querían con hombres, hombres con hombres. Perversidad a flor de piel. Vemos aquí la misma figura de Sodoma y Gomorra, que ya lo había comentado. Pero
Es entendible que esto suceda en Sodoma y Gomorra, que no conocían la palabra de Dios, no tenían a Dios, pero en Israel que suceda esto, un pueblo que venía del Éxodo, tenía la ley de Dios, tenía los profetas, tenía el tabernáculo, tenía todo. Nosotros podemos venir a la iglesia todos los domingos, leer la Biblia, ayunar, orar y estar lejos de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Nuestra propia vida grita y nos dice, tú no eres cristiano, o sí eres cristiano. Nuestra propia vida. No el que oremos, no el que leamos la Biblia, no el que veamos a la iglesia, sino nuestra vida. ¿Cómo es nuestro relacionar con las personas? ¿Cómo manejamos nuestra economía? ¿Cómo es nuestra actitud frente al pecado? Versículo 23, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa infame. Mas aquellos hombres no quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron en ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. El hombre dueño de casa le ofrece a su hija virgen y a la concubina. O sea, eran de menor importancia que el hombre que estaba de huésped. ¿Por qué no ofreció al criado? ¿Por qué a las mujeres? Nos muestra qué mal concepto tenían también, tomando la idea de la cultura de que las mujeres eran algo inferior. Y siempre si nosotros vemos en la historia del Antiguo Testamento y de la iglesia, siempre hubo esta discriminación a la mujer. Y Dios no creó a la mujer como un ser inferior. Creó de igual importancia y valor que el hombre, solo que con roles diferentes. Con roles diferentes. Pero aquí estos hombres muestran que era más importante la hospitalidad que la integridad de las mujeres. No, yo voy a cuidar a mi huésped porque es lo que debo hacer, entonces les entregamos a las mujeres que hagan lo que quieran. Pero aquí miren, aquel hombre que tenía que proteger a su esposa abre la puerta y la lanza. Era como que, bueno, la tomaban, especialmente si era su concubina, una esclava, como de su propiedad simplemente, y yo hago lo que quiero con ella y bueno, para salvar mi vida la entrego a ella. Y abusan de ella toda la noche. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos en el umbral. No tenían ni compasión, totalmente como un animal la trató a su concubina. Porque aquí dice, no sabemos si es que se echó a dormir toda la noche o estuvo ahí él despierto en su cama, porque aquí dice que se levantó de mañana, alistó sus pilchas y tenemos que irnos. O sea, aquí no pasó nada. Sigamos nuestro camino tranquilamente. O sea, qué insensibilidad de parte de él. O sea, cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, nos volvemos insensibles en todos los aspectos. Porque nuestro corazón es el que está gobernando. Nuestro corazón engañoso y perverso está gobernando nuestra vida y no es la palabra de Dios. Y es importante que analicemos nuestra vida y veamos si no es nuestro corazón que nos está guiando y estamos viviendo como bien nos parece. Y es necesario que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Otra actitud tan perversa de parte de este hombre, levita, siervo del Señor. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. O sea, estaba muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel.
Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. En otra porción de la escritura donde vemos esto de que se parte en partes algo para llevar un mensaje, es en Primera de Samuel y lo hace Saúl, pero con bueyes, con animales, para dar un mensaje. Ustedes se imaginan esta atrocidad, o sea, nosotros a veces vemos eso en las noticias, sucede, pero esto sucedió en la Biblia, en el pueblo de Dios. Quiso dar un mensaje, dejando las 12 partes, y indignado a este hombre que dejó a su esposa tirada y que le hagan lo que quisieran hasta que muriese. Si nosotros vemos desde el principio, a él no le importaba en absoluto la vida de su concubina y no le importaba en absoluto la ley de Dios. Pero ahora dice, no se ha visto tal atrocidad nunca desde que salimos de Egipto. ¿Ustedes creen que él estaba preocupado por la gloria de Dios? ¿Estaba preocupado por lo que hicieron a la mujer? No. Él estaba preocupado porque había perdido su propiedad. Le habían quitado su propiedad. O sea, habían mellado su propio orgullo. Y a veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto porque nos gobernamos por nuestro orgullo y tal vez usamos la palabra de Dios, pero no estamos haciendo lo correcto. Es importante que analicemos nuestros corazones. ¿Cómo estamos siendo guiados día a día? Y todo esto, el meollo del asunto, es el estar apartados de la palabra de Dios. No es suficiente que vengamos los domingos a la iglesia y escuchemos el sermón. Es necesario que todos los días vayamos a la palabra, vayamos en oración al Señor en humildad y decirle que nos cambie, porque hay pecado constantemente en nuestras vidas. Y si no somos guiados por su palabra, vamos a hacer lo que bien nos parece. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo, que siempre obedeció al Padre. Cómo Él trataba a las mujeres, cómo Él trató a la mujer adúltera, cómo Él trató a la mujer samaritana que fue despreciada. Cómo Él, a pesar de que iba a ser escupido, a pesar de que iba a ser clavado y la ira de Dios iba a caer sobre Él, obedeció siempre al Padre. Pero las actitudes de estas personas y las actitudes de nosotros siempre es cubrir nuestro orgullo, cubrir nuestro ego, hacer como bien nos parece. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Si nosotros no analizamos día a día, dice Pablo, examinaos a ustedes mismos y vean si están en la fe. Si no nos examinamos a nosotros mismos, podemos llegar hasta este mismo pecado. Hay un predicador que dice que nosotros tenemos el potencial. Nosotros vemos a Hitler y todas las atrocidades que hizo, pero nosotros tenemos ese mismo potencial si nos alejamos de Dios, si no vivimos conforme a su palabra. Tenemos la misma capacidad de cometer los mismos pecados que Él. No somos nada diferente a Él en nuestro corazón. Pero si el Señor nos ha cambiado, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos vuelto a Él, gloria a Él. Por eso es que tenemos la vida que tenemos y buscamos glorificarlo día a día. Y si no es así, si nuestra vida está cada día más alejada de la palabra de Dios, vengo a la palabra y no veo esa realidad en mi vida, estoy yendo al infierno. Y necesito pedirle la ayuda del Señor porque yo solo no puedo cambiar. Necesito de Él. Necesito de Él para arrepentirme, para volverme a su palabra. Es necesario, hermanos, que hagamos ese análisis día a día y le pidamos al Señor que haga su voluntad y que use todo para conformarnos a la imagen de Cristo, quien es nuestro mayor ejemplo y quien es nuestro Rey Salvador, que vino un día a morir por nuestros pecados, y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Vimos esta historia en tu palabra, Señor, y qué dolor todo lo que sucedió, Padre. Y qué insensibilidad de parte, especialmente de aquellos que deberían enseñar tu palabra y obedecer tu palabra, Señor. Podemos estar aquí en la iglesia, Señor, pero estar sin ti. Y quiero que nos ayude, Señor, a vernos a nosotros mismos, Padre, si verdaderamente estamos en la fe. Si no es así, concédenos arrepentimiento, Señor, para que nos volvamos a ti.
Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por traernos a cada uno de nosotros a escuchar esta palabra en esta mañana, Señor. Espero que la uses, Señor, para tocar corazones, Señor, y que muchos lleguen al arrepentimiento y a la fe en ti, Señor, y aquellos que somos tus hijos, que permanezcamos y perseveremos en la fe, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, guarda su entrada y guarda su salida, Señor. Por sobre todo, guarda su vida espiritual, Señor, y glorifícate en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.